Entonces vamos a hacer apuntes rápidos sobre meteorización y pedogénesis, que eso ustedes lo tienen en los textos de Talbot y Lutyens, pero también si quisieran buscarlo en el libro de Mateo Gutiérrez, ustedes también lo pueden encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, en principio, a partir de esta clase, iniciamos, es decir, a partir de la clase de meteorización y pedogénesis, iniciamos lo que se conoce como geomorfología dinámica o geomorfología externa. ¿Okay? Ya pasamos entonces la geomorfología interna o geomorfología estructural, que tenía que ver con las fuerzas internas del planeta, específicamente tectónica de placas, vulcanismo, sismicidad, fallamiento. ¿Cierto? Ya eso lo vimos. Y antes de eso habíamos visto teorías generales para hacer comprensión desde dónde la geografía se acerca a estos temas. Y era la teoría general de los sistemas aplicado a la Tierra, que es la teoría del geosistema. Y también hablamos un poco sobre la importancia del relieve. A partir de este momento iniciamos lo que se conoce como geomorfología climática, geomorfología dinámica o geomorfología de los agentes externos. ¿Sí? Y los principales procesos son el modelado del relieve. Cómo se modela, cómo se esculpe las formas del relieve. ¿Ok? Antes era lo que genera la fuerza interna para que se formen las montañas y los volcanes y que se dividan las placas y se separen, ¿cierto? Todo lo que venía de adentro. Ahora es todo lo que modela desde afuera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo rápidamente qué es. Ya esto entonces lo tienen muy claro, ¿verdad? Lo que es la geomorfología estructural y lo que es la geomorfología dinámica, ¿sí? Que son dos, digamos, ramas de la geomorfología. Fuerzas internas y fuerzas externas. Vean ustedes, en las fuerzas externas tenemos ahí un proceso gravitacional, que es cuando las laderas se caen. Eso vamos a verlo en una clase acá. ¿Ok? Estoy devolviendo. Ok, entonces ya para ver en concreto, cuando hablamos de entradas de energía, que es lo que mueve esos sistemas, cuando estamos refiriéndonos a fuerzas internas, es el núcleo, es como un pequeño sol, ¿verdad? Es como un mini sol que tiene el planeta. Y cuando hablamos de fuerzas externas, es el sol como tal de nuestro sistema solar. ¿Ok? ¿Cuáles son los tres principales procesos externos de la Tierra? La meteorización, la erosión y los procesos gravitacionales. ¿Qué es cada uno? La fragmentación física y la alteración química de las rocas se llama meteorización. Cuando se elimina de forma física el material de un suelo por agentes dinámicos como el agua, el viento, el hielo, cuando el sedimento se mueve, eso se llama erosión, cuando se mueve de un punto A a un punto B. Pueden haber procesos de erosión muy lentos, pueden haber procesos de erosión mucho más intensivos. Exactamente lo mismo con la meteorización. Hay agentes ambientales que pueden promover una meteorización más intensa que otros ambientes. Nada más se los digo de una vez como una cápsula. El trópico es un espacio geográfico, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica vivimos en una zona intertropical entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, y estamos también expuestos a eventos o agentes ambientales propios de las zonas intertropicales. Altas precipitaciones, alta humedad, altas temperaturas, ¿cierto? Esos agentes externos climáticos van a ser también agentes que promueven procesos de meteorización más intensos. ¿Ok? Entonces, las rocas de la zona intertropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, el Ecuador en medio, son las zonas donde se dan mayores procesos de meteorización de las rocas, claramente sin que el factor altitud influya, porque en las zonas donde hay glaciares de circo, aunque estemos en la zona intertropical, pero si estamos muy alto, pues ahí ya, digamos que las temperaturas no están jugando el mismo lugar. Cuando hablamos de procesos gravitacionales, queremos decir todo lo que es la transferencia por gravedad de peso de la roca y del suelo. Los derrumbes, los deslizamientos, los flujos de lodo, los flujos de detritos, las caídas de rocas, todo eso se llaman procesos gravitacionales. ¿De acuerdo?
Ya hablamos entonces de que los principales agentes que modelan el relieve son el agua, el viento y el hielo. Apréndanselos. Agua, viento y hielo. ¿Ok? El principal agente interno eran las fuerzas internas del planeta, el magma, ¿cierto? Y la fuerza del núcleo con las rocas. Ahora estamos hablando de agua, de viento, de hielo, porque están modelando. Y así entramos a este primer proceso que es la meteorización. Ustedes tienen en la presentación qué es la meteorización, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? Ya lo mencionaron, ¿verdad? Que es cuando la roca es fragmentada, ya sea por agentes mecánicos, ya sea por agentes químicos. De acuerdo a por qué fue que la roca se fragmentó, vamos a hablar entonces de un tipo de meteorización, ya sea mecánica, también se le dice física, o una meteorización química. En el ejemplo que ustedes tienen ahí proyectado, estamos viendo claramente un ejemplo de meteorización mecánica, donde la roca se rajó, parece ser que por altas temperaturas que luego bajaron, es decir, cambios abruptos en las temperaturas. Entonces tenemos la meteorización mecánica que la vamos a dividir principalmente en estos 4 tipos. ¿Ok? La gelifracción, que tiene mucha relación estas primeras 3. La expansión por descompresión, la expansión térmica. Vean ustedes que tiene que ver ya sea la presencia de mucho calor o ya sea la presencia de muchos ciclos de congelamiento, como es el primero, ¿verdad? E incluso si ustedes ven la expansión por descompresión, también son agentes climáticos los que tienen que ver ahí, ¿verdad? Ya que, bueno, ahí se menciona que grandes masas, por ejemplo, de granito, están expuestas a la erosión, ¿verdad? Y entonces empiezan a soltar. Una de las formas principales en que se sueltan las rocas, ¿verdad? Es a través de lo que se conoce como lajas, ¿sí? Ustedes las tienen aquí, las pequeñas lajas. Este color no funciona para mostrarles acá. Ustedes tienen aquí las pequeñas lajas, ¿sí? Vean, aquí también ven el lajeamiento, ¿sí? Aquí no podemos hablar de lajeamiento, ¿verdad? Porque solamente es una fractura. Pero aquí ustedes sí pueden ver claramente las lajas. Ustedes tienen ahí las 4 definiciones. Importante, la fauna, la flora, es decir, las plantas, los animales, los insectos, también son agentes que meteorizan las rocas. Y ese tipo de meteorización lo vamos a englobar en lo que se conoce como actividad biológica. ¿De acuerdo? Y todo eso es meteorización mecánica. ¿Sí? Importante, cuando una roca, ¿verdad? Cuando hablamos de un cuerpo rocoso, está dentro, bastante profundo, digamos, de la superficie, con respecto a la superficie, hablamos normalmente de que está confinado. Entonces, conforme esta roca aflora hacia la superficie, porque todo esto se va meteorizando y erosionando, entonces ya no está confinada, ¿cierto? Se desconfina. Y en el momento que queda expuesta al ambiente, se expone a los agentes encargados de los procesos de meteorización. Agua, viento, hielo, actividad biológica. ¿De acuerdo? Que van a empezar entonces a descomponer y o fragmentar el cuerpo rocoso hasta que se va generando este proceso donde la roca se va haciendo cada vez más chiquitita o simplemente va transformándose. ¿Sí? Cuando la roca se hace cada vez más chiquitita, eso que va soltando la roca se conoce como sedimento. Y el sedimento es la base inicial para el proceso de formación del suelo, que es lo que vamos a ver a continuación. Vean ustedes, aquí están las lajas, que es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Vean aquí qué bonito que se ve el lajeamiento, ¿verdad? Parece como capas de cebollas. Y esto que tenemos acá se conoce como diaclasas, que ustedes ven son formas, ¿verdad? Bastante bonitas que hace el agua. Es un esculpido natural que el agua genera, donde cuando va bajando, ¿verdad? Eso parece un acantilado vivo de una costa, y ahí parece ser que es el agua el que jugó un papel bastante importante en esta meteorización. Entonces, esto es un tipo de erosión, en realidad no es meteorización, es un tipo de erosión que se conoce como abrasión, ¿ok? Lo que nos indica es que esta roca en algún momento formaba
todo este volumen era parte de la roca, ¿sí? Sin embargo, por actividad principalmente del viento, esto se fue desprendiendo y desprendiendo. Ahí sin duda alguna también hablamos de procesos de meteorización. Sin embargo, estas rocas ya están muy meteorizadas. Son rocas muy viejas. Parece ser que son rocas sedimentarias incluso, ¿sí? Esto es abrasión, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar también bastante común en la geomorfología litoral. Ahí es el agua el que juega ese papel. Y vean ustedes aquí también, ¿verdad? Uno podría imaginar que todo esto fue ocupado en algún momento por materia rocosa. ¿Sí? Abrasión. Meteorización química son tres y en las tres está en común la presencia del agua, el agua combinado con otros elementos, por ejemplo, el agua con el óxido o el agua con el hierro, perdón, que genera oxidación. El agua solita, cuando empieza a disolver ciertos minerales como la sal, por ejemplo, cuando lo llamamos entonces la disolución a ese tipo de meteorización química. ¿Ok? Y el agua, cuando reacciona con silicatos, que se le conoce como hidrólisis. ¿Ok? Son los tres tipos de meteorización química. Este tipo, por ejemplo, de meteorización, ustedes lo van a ver mucho en el volcán Irazú, en los volcanes, también en el volcán Poás. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, que si no se pusieron aquí un tornillo, el tornillo tiene hierro, ¿cierto? Y en conjunción con los metales y con todos los minerales que expulsa, digamos, las capas, eh, digamos, importantes, ¿verdad? De humo y ceniza y nubes ardientes de los volcanes, se genera entonces una reacción por oxidación bastante clara. Esta que ustedes tienen a su derecha sería no por oxidación, porque ustedes no ven ahí la presencia como de herrumbre, ¿verdad? Estaríamos más bien partiendo de una hidrólisis o una disolución. A mí me da más la impresión que es hidrólisis. En los procesos de meteorización hablamos de que se generan diaclasas, es el agua, pero también es el calor, el viento, que van a empezar a provocar fracturas en la roca por las cuales empieza el sedimento, ¿sí?, a soltar y eventualmente se van generando estas formas. Entonces, lo que podemos imaginar acá es que esto alguna vez todo fue parte, ¿sí?, del gran cuerpo rocoso y gracias a procesos de miles de años, la roca se empezó a fracturar, ¿sí? El principal agente que fractura las rocas definitivamente es el agua, pero también pueden ser cambios abruptos en las temperaturas y también puede ser tectónica, ¿sí? Un fallamiento o un movimiento tectónico de las placas. ¿Verdad? Eso también podría, pero eso serían fuerzas estructurales más importantes, digamos, como más de lo profundo. Y se generan estas formas tan interesantes que se conocen como diaclasas. ¿Ok? Profe, permiso. Claro. Una consulta. Esa meteorización esferoidal sería meteorización mecánica, ¿verdad? Totalmente correcto, sí. Aquí estamos viendo ya como conceptos, más bien. Antes vimos las diferenciaciones de mecánica con física. Ya aquí lo que estamos viendo son conceptos. Sí, eso es más propio de la meteorización mecánica, porque es el agua el que está generando este agente, digamos, pero a través de la ruptura, ¿verdad? No los cambios en la composición química de la roca. Totalmente de acuerdo. Esos son silicatos para que ustedes nada más los conozcan y conozcan que estos son los que se exponen principalmente a el tipo de meteorización química por hidrólisis, es decir, si la roca tiene cuarzo, horblenda, piroxeno, olivino, plagioclasa, feldespato, biotita, moscovita, ¿sí? Se exponen a procesos de meteorización química por hidrólisis, pero obviamente también por meteorización física o mecánica, ¿verdad? Porque no están, digamos, exentos de ese tipo de meteorización. Y bueno, ustedes tienen ahí la tabla de cuáles son los que se meteorizan más rápido que otros y en qué tipo de ambientes, ¿verdad? Vean clarísimo, por ejemplo, cómo se meteoriza de rápido, ¿verdad? Vean, estos son los menos resistentes, los que se meteorizan más rápido, y los más resistentes es los que más cuesta que se meteoricen. El cuarzo definitivamente es lo más difícil de meteorizar. Pero lo más sencillo es la plagioclasa y el olivino, por ejemplo, ¿verdad?
Ya entonces nos hubiéramos imaginado, sí, que el cuarzo es bastante difícil porque es incluso una textura un poco vítrea, ¿verdad? Ustedes lo tienen por acá. ¿De qué depende que una roca se meteorice rápido o se meteorice lento? Pues de las características, ¿verdad? De la composición mineral, de la solubilidad, de la presencia de diaclasas. Depende del clima, ¿verdad? De la temperatura, de la humedad, que van a ser cruciales, como lo dice la presentación, y va a depender también de un proceso que se conoce como meteorización diferencial, que es que la roca no se meteoriza de forma homogénea, sino que hay partes de la roca que se empiezan a meteorizar primero que otros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo que podríamos suponer es que toda esta zona fue parte de un solo bloque rocoso, ¿ok? Que se fue meteorizando de forma diferencial y van quedando algunos pequeños relictos más resistentes, posiblemente por presencia de feldespatos como el cuarzo, o posiblemente no solo el cuarzo, piroxeno, moscovita, feldespato potásico, ¿sí? Que hacen que tenga mucha dureza y que sea más difícil de meteorizar. Pero el resto sí fue meteorizado, ¿ok? Eso es lo que me interesa que manejen de meteorización. Entonces voy a hacer dos videos distintos. Voy a dejar de grabar acá.